Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Él les respondió, ¿qué les prescribió Moisés? Ellos contestaron, Moisés nos permitió el divorcio mediante la entrega de un acta de divorcio a la esposa. Jesús les dijo, Moisés prescribió esto debido a la dureza del corazón de ustedes, pero desde el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre el asunto. Jesús les dijo, si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. 27 domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de hoy nos llevan a reflexionar sobre un tema muy candente en nuestros tiempos, la indisolubilidad del matrimonio. Los fariseos una vez más quieren poner a prueba a Jesús, haciéndole una pregunta sobre la licitud del divorcio. Jesús, que conoce perfectamente las Escrituras, les pregunta sobre lo que Moisés prescribió al respecto, para ayudarles a comprender el sentido de la ley e introducirlos en una interpretación correcta de la misma. Ciertamente Moisés permitió en el Deuteronomio capítulo 24 versículos del 1 al 4 dar un certificado de divorcio cuando la mujer no haya gracia a los ojos del marido o él encuentra en su esposa algo que le desagrada. Pero Jesús pone en claro que los textos de la Escritura deben entenderse como una unidad que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No es cuestión de ceñirse algunas frases sueltas que muchas veces adquieren su verdadero sentido a la luz de otros textos, del contexto y de la situación vital en la que nació esa página bíblica. Un texto sacado de su contexto sirve para cualquier pretexto. Jesús conoce lo que escribió Moisés, pero hace ver a los fariseos que Dios, antes de permitir que Moisés diera el acta de repudio, había constituido un matrimonio monogámico, formado por un único varón y una única mujer, llamados a conformar una sola carne, es decir, un solo ser. Moisés tuvo en cuenta la dureza del corazón humano. Jesús mira al principio el pensamiento original de Dios. El divorcio lo considera una excepción inaceptable. Para él no hay nada desagradable o no que pueda llevar a la separación matrimonial. Y es que el plan de Dios fue desde un principio que el hombre y la mujer fueran una sola carne, una única comunidad de vida. Y de ese plan original de Dios, Jesús se hace portavoz y defensor a ultranza sin conceder excepción alguna. Sin duda que esa respuesta debió haber dejado perplejos
a los fariseos y a todos los oyentes de Jesús, como deja también ahora a muchos que quieran que esa ley fuera más flexible y acusan a la Iglesia Católica, defensora de la indisolubilidad del matrimonio, de ser anticuada, fuera de serie, desactualizada en sus leyes. Hay muchos llamados cristianos que se oponen a la voluntad de Dios, que Cristo Jesús defendió con contracorriente. Curiosamente se quisiera volver a ese estado de cosas que Jesús declaró como contrario al plan primitivo divino. Buscan algo más flexible y se oponen a la voluntad primera de Dios porque la consideran pasada de moda. Hay muchos cónyuges que están perdiendo su capacidad de mantenerse fieles mutuamente, influenciados, como diría el Papa Francisco, por la cultura de lo desechable. Quisieran matrimonios por contratos renovables por ciertos periodos de tiempo, pero no para siempre. Por eso hay muchas parejas que prefieren no casarse y vivir un tiempo juntos para ver si se entienden, y luego decidir si dan el paso al matrimonio religioso o no. En ese vivir un tiempo juntos, se acostumbran a ese estilo de vida y ya no se casan. Y si ya es difícil hacerse a la idea de que el matrimonio es hasta que la muerte los separe, no es menos complicado hacer que los novios se sometan a un proceso de preparación previa al matrimonio, porque le rehúyen al hecho de invertir tiempo para escuchar charlas de preparación. Quisieran todo rápido, express. Los candidatos al sacerdocio se tardan muchos años en su proceso de formación. No es menos importante el sacramento del matrimonio como para que los novios pasen muy poco tiempo en formación antes de casarse. Esa formación es necesaria para dar ese paso tan importante, porque dicen que el amor es ciego y lastimosamente se abren los ojos hasta que ya están casados, porque muchos ven los defectos de su pareja hasta que ya están juntos. En su etapa de novios o no lo ven o no lo quieren ver. El proceso debería de ser al revés: abrir los ojos cuando son novios y cerrarlos cuando ya están casados. Por eso es necesario conocerse bien antes y saber a qué se comprometen mutuamente, y en eso ayuda mucho la formación previa que se recibe de parte de la Iglesia. En nuestros tiempos la institución del matrimonio está seriamente amenazada desde muchos flancos. Aquello de hasta que la muerte los separe se ha cambiado por hasta que la otra o el otro los separe. El ambiente cultural es una amenaza constante a la fidelidad entre los cónyuges. Hombre y mujer son mucho más que dos seres individuales aislados y sin relación recíproca. Y lo que Dios ha unido de tal manera, no le es lícito al hombre separarlo. Así de sencillo y así también de duro. Aunque dicen que el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo, la indisolubilidad del matrimonio es y seguirá siendo un ideal de perfección cristiana, aunque parezca utópico para muchos. Y es que si se da libre curso al egoísmo de la pareja, a la incomprensión de los defectos del otro y aún de sus pecados, es imposible vivir y creer en el amor. Pero la Escritura dice que el amor es fuerte como la muerte, en el Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Es decir, nada lo puede destruir, ni siquiera la misma muerte. El amor crece en el terreno fértil de la fidelidad mutua y en la apertura a la vida de los hijos, que dan pleno sentido al encuentro nupcial. Hombre y mujer no se unen solo para ellos,
sino para dar vida que alimenta el mismo amor conyugal. Ahora bien, Dios estableció como ideal al principio que el matrimonio fuera uno e indivisible, y la Iglesia no reconoce poder humano capaz de disolver el matrimonio rato y consumado, pero declara nulos algunos matrimonios por falta de forma o consumación. No existe el divorcio dentro de la Iglesia Católica, pero sí la figura de nulidad, es decir, algunos casos en los que el matrimonio puede declararse nulo. Cualquier duda sobre este tema conviene acercarse a un sacerdote para recibir las adecuadas orientaciones. Por último, un consejo sano y conveniente para las parejas recién casadas es: llévense a la Virgen María a sus hogares para que interceda por su matrimonio. Ella será capaz siempre de hacer que el agua se convierta en vino, intercederá para que la incomprensión se convierta en comprensión, para que la infidelidad se convierta en fidelidad y para que ese matrimonio permanezca unido para siempre. Hoy oramos por todos los matrimonios cristianos para que Dios les dé la gracia de la fidelidad y el amor permanezca entre ellos para siempre. Feliz domingo para todos.